lleno ya al tema de hoy. Estamos en la serie El Dios de Gracia. ¿Estamos aprendiendo algo aquí? Es la carta a los Romanos lo que estamos estudiando. Y el día de hoy vamos a ver el tema número 4, que se llama La realidad que el hombre rechaza. Así se llama, la realidad que el hombre rechaza. Y bueno, por un lado parecería extraño, ¿verdad? Que una carta que está dedicada a la presentación de las buenas nuevas, a la presentación del Evangelio, tome una buena parte de la carta con tan malas noticias, ¿sí? Es decir, describiendo la condición de toda la humanidad, ¿sí? De todos, sin excepción. Y cómo vimos la semana pasada desde el del capítulo 1, del versículo 18 hasta el versículo 32, la declaración de Dios es: todos son culpables. No hay nadie que esté sin excusa. Es decir, el Evangelio nos enseña, por eso es Evangelio, por eso es buenas nuevas, porque nos enseña que a pesar de la condenación que merecemos, todos, Dios ha provisto el remedio para eso. O sea, Dios ha dado la salida para todo aquel que cree. Y antes entonces de poder apreciar el valor del regalo como lo llegamos a ver, pues tenemos que reconocer la condición tan lamentable en donde nos encontramos, ¿verdad? Es decir, el Evangelio es Evangelio, son muy buenas noticias porque la condición del hombre es muy mala. No hay manera, en pocas palabras, no hay manera de que el hombre pueda salir por sí mismo de ese lugar, de esa condenación, aun cuando piense que sí lo puede hacer. Ese es el asunto. Y es ahí en donde estamos ahora, o sea, donde el apóstol Pablo sigue avanzando, ¿verdad? Porque fíjense, a veces sí reconocemos nuestras faltas. ¿Cuántos a veces reconocen sus faltas? A ver, salúdenme, pecadores. El asunto es de que es más fácil ver las faltas en los otros. La misma falta que yo cometo es más sencillo verla en otros que verla en uno mismo, ¿sí? Es decir, tenemos una increíble facilidad para discernir el pecado y la falta de otros e indignarnos por eso, ¿sí? Y entonces, pues hay algo que necesitamos tratar con ello ahí, porque si es hecho que, es decir, el hecho de que podamos nosotros juzgar o discernir, porque cuando hablamos de juzgar tenemos que ubicarlo en dos sentidos, ¿sí? Una parte es juzgar, que es discernir, es decir, yo veo si esto es bueno o esto es malo. De acuerdo a esto y a esto y a esto, pues yo puedo decir que esto es bueno, o puedo decir que esto es malo, puedo decir que esto está bien, puedo decir que está mal, puedo decir que es moralmente aceptable o que no lo es. Y bueno, tengo un cierto conocimiento, tengo una base de la verdad y puedo discernir, puedo juzgar si esto está bien o está mal. ¿Estamos aquí? Otra parte de juzgar tiene el sentido de condenar. Lo que pasa es que luego en la Biblia nosotros encontramos, por ejemplo, la misma palabra como juzgar, aunque en el kiné, en el griego, son palabras distintas, tienen sentidos distintos. Entonces, el hecho de que sí podemos discernir los pecados de otros, pues eso muestra que conocemos la diferencia entre lo bueno, lo malo, lo justo y lo injusto, ¿sí? Por eso cuando uno comete los mismos pecados que condena en otros, se queda sin defensa, se queda sin excusa. Es decir, ya lo condené eso, ya estoy sin excusa, ya no tengo manera de defenderme. Entonces, por un lado, siempre va a haber personas que observan normas éticas o incluso morales muy altas, o que llevan un estilo de vida de acuerdo con ellos, ¿verdad? Por un lado hay quienes rechazan a Dios, otros no lo conocen, pero viven en una condición moral muy alta.
Me da mucha pena decir esto, pero yo conozco, y yo se los he dicho, yo conozco personas que no conocen al Señor. No tienen, hasta donde yo he ubicado en algunos de ellos, no le rechazan, pero para ellos el Señor ni fu ni fa, ¿sí? Ni les viene ni les va, porque tienen su vida. Y debo decir que son personas con una vida, en una moralidad bastante más aceptable que la de muchos que se dicen cristianos. Eso es una vergüenza decirlo, pero esa es una realidad. Entonces hay personas que caminan, ¿verdad?, en un estilo de vida así, repito, y por el otro lado hay quienes no es tanto que tienen un sistema o unos valores éticos y morales muy elevados, pero viven con un ritualismo, ¿sí?, de la religión que les guste. Porque muchas veces somos muy prontos para juzgar otras religiones. A veces somos muy prontos para decir, no, pues es que allá los de Roma, ¿verdad?, son unos estos porque le hacen esto. Pero si nos detenemos y hacemos una introspección, es decir, o si hacemos una autocrítica honesta de los cristianos evangélicos, de cosas, de rituales que llevan a cabo, de cosas que hacen, a fin de cuentas, hermanos, quedamos en las mismas. Pero tenemos esa tendencia. No, tú estás mal porque tú compras en la tienda de enfrente y tú deberías de comprar aquí. Si no compras en la tienda aquí, entonces estás mal, porque nosotros hacemos esto, porque yo lo hago de esta manera. No sé si me estoy dando a entender, pero creo que no necesito detenerme a explicar. Creo que eso es bastante claro. El asunto es que tanto unos como otros muchas veces se justifican a sí mismos, ¿sí? Y bueno, ese es un error. Ese es un error porque la esencia básica de todo eso es el mérito propio. Vamos a decirle la meritocracia. Meritocracia se puede definir como el poder del mérito, ¿sí? Y es decir, la confianza en uno mismo. En otras palabras, tengo los suficientes méritos. Yo he hecho tantas cosas buenas, he hecho cosas malas, pero las malas no son tan malas porque las buenas son muy buenas, además son más. Y a veces pensamos que nuestra vida se trata de llevar un balance contable, ¿sí? Tantas buenas, tantas malas. Esta estuvo muy buena, esta estuvo muy mala. Y esta mala, porque estuvo muy mala, ¿por cuántas vale? No, pues por 2 buenas. Y a veces no lo decimos de esa manera, pero así se llega a pensar y se vive conforme a esa regla, ¿sí? Repito, puede ser una persona, una muy buena persona, muy decente, muy educada, con una vida moral. Pero, mis hermanos, nadie puede salir bien librado cuando se apoya en la justicia propia. Entonces, la idea central del pasaje que vamos a ver hoy, que vamos a ver el capítulo 2 de Romanos, de los versículos 1 al 5, eso es lo que vamos a ver. Así que si los van teniendo por ahí, por favor. La idea central de ese pasaje se centra, póngame atención en esto, en la condena a la hipocresía, en el juicio humano. Es decir, cuando me refiero al juicio humano es cuando nosotros como seres humanos juzgamos las acciones de otros. Y aquí hay una hipocresía, algo muy fino ahí, ¿sí? Eso es por un lado. También nos habla de la certeza de que el juicio de Dios, es decir, Dios ya como juez, cuando va a evaluar, cuando se presentan los cargos y se presenta la defensa, todo va a estar basado en la verdad, ¿sí? Y también vamos a ver el propósito de la bondad y de la misericordia de Dios. Todo eso se ve en esta pequeña porción. Son muy poquitos versículos, pero está muy concentrado. Y de hecho se expande, pero vamos a llegar hasta ahí por cuestiones de tiempo. Ya con la ayuda del Señor veremos más adelante. Entonces, vemos cómo el propósito de la bondad de Dios
La paciencia de Dios, la benignidad de Dios, no es otra cosa que el estarnos llamando al arrepentimiento, de llamar al hombre al arrepentimiento. Es cierto, hay personas que, que no tienen a Cristo, pero Dios es bueno, hermanos, para con todos, y es paciente, y espera hasta que ya llega un momento en que, se le va la vida, y hay de aquel que deja esta vida sin haber puesto su confianza en Cristo. Porque ya no va a ver de frente al Señor como su abogado defensor, sino como el que le acusa, sino como su juez, no como el que le acusa es el diablo, ¿sí? Y sus propias acciones, pero ver a Dios como juez, el que dicta una justa sentencia, porque estarán de acuerdo que Dios es incorruptible. A Dios no hay manera de jugarle el dedo en la boca, de llegarle ahí con alguna coima, ¿verdad? Ahí, con alguna mordida, decimos en México, y a ver, pues, ándale, hazme la buena, y hacerle la llorona, y luego él, bueno, pues sí, está bien, ándale pues. Dios no es así. ¿Estamos aquí? Entonces, en este pasaje hay advertencias muy, muy serias sobre las consecuencias de ser necios. El asunto es de que muchas veces podemos pensar que esto se limita nada más, y en un cierto sentido sí es cierto, a aquellos que no conocen a Cristo. El asunto es de que hay quienes conocen a Cristo, han sido salvados por Él, pero sin embargo viven como si no fuera así. Sí creen en Él, sí creen en la justicia de Dios y no en la propia, se apoyan en la justicia de Dios, pero en su día a día, a veces es que somos bien frágiles. Dile al que está a tu lado, es que somos bien frágiles. Con cualquier cosita nos sacamos de onda. Perdemos el piso bien rápido. Perdemos piso rapidísimo, hermanos. Y eso es algo de lo que tenemos que tener mucho cuidado. Por un lado, hay quienes pueden decir, ¿verdad? Yo me apoyo en no soy una mala persona. Mi compadre ese sí es bien mala onda, ¿sí? Pero yo no tanto. Yo trato de hacer las cosas bien. A veces no me salen, pero le echo ganas. Y a veces es gente que incluso es temerosa de Dios, pero tiene su confianza en sí mismo. ¿Me estoy dando a entender? Entonces están esos, pero también están otros que dicen, sí, yo ya he creído y tal, pero... Y entonces luego ya ven, incluso llegan a ver con desdén a otros. Mira lo que hace. Pues claro, paganote. Pues es que es bien carnal. Yo sabía que era bien carnal. Y brincamos en eso. ¿Me están siguiendo, verdad? Se les ve en la cara que sí. Versículo 1 de Romanos 2. Me voy a ir deteniendo casi frase por frase. Más que perderme tantito. Si no, no me voy a poder detener mucho. Dice así, lo voy a leer desde la Nueva Biblia de las Américas. Dice, por lo cual, es decir, todo lo anterior, lo que vimos desde el versículo 18 del capítulo 1, ¿se acuerdan? Donde empieza, porque la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, etcétera, etcétera. Y después hay una lista de linduras que da por ahí, ¿no? Entonces aquí sigue con ese argumento, pero dice, por lo cual no tienes excusa. Ahora, ¿a quién se está dirigiendo? Escúchenme muy bien. A todos los hombres, claro. Pero póngame atención en esto. En primer lugar se está dirigiendo a los judíos. ¿Me está siguiendo? Ahorita va a ver por qué. Entonces, es decir, la conclusión lógica de lo que se viene diciendo es que el ser humano está sin defensa. Eso quiere decir, no tienes excusa. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir, no tienes excusa. Esa es la palabra en el griego, es indefendible, sin defensa. O sea, no hay manera de ayudarte. Dice, no tienes excusa, oh hombre. Dice,
quien quiera que tú seas, ¿sí? Tú que juzgas. Aquí está diciendo tú que condenas. Ese es el sentido que tiene. Entonces aquí el sentido no es de discernir, sino de condenar. Ese tú que juzgas está hablando de tomar el rol de un juez sobre la conducta y la moral de otros. ¿Sí? Entonces, aquí fíjense bien, se está dirigiendo, repito, de una forma velada y no tanto a los judíos. Pero aunque esto también puede aplicarse a cualquiera que se considere mejor a causa de sus prácticas religiosas. Cualquiera que se sienta que es mejor que los otros por las cosas que él hace, que es más digno delante de Dios por todas aquellas cosas que él hace. ¿Se acuerda usted del fariseo? Allá en Lucas 18, del versículo 11, ¿se acuerdan? Que dice que este fariseo era un hombre religioso. O sea, fariseo no es algo malo, era un grupo que creían ciertas cosas y que tenían una cierta reputación que después, como todas las cosas, se desvían. Como todas las cosas que el hombre hace. A veces empieza bien, el hombre le mete la mano y le echa a perder. El asunto es de que, pero toma a este hombre, ¿verdad? Alguien que conoce las escrituras, alguien que espera el reino de Dios, y dice que fue allá al templo, ¿sí? Y que estaba orando, pero que a un lado de él, que subió pues un paisano de él, otro judío, pero que este era un publicano, un recolector de impuestos. Eran de las figuras más aborrecidas para los judíos, los consideraban como traidores. Y es cierto que muchas veces los publicanos se pasaban de la raya, ¿sí? Y extorsionaban y hacían muchas cosas muy mal. Lo que está subrayando aquí es que este hombre llegó y se puso, dice, y que se presentó, pero hay algo bien interesante que dice, léanlo en casa. Dice, orando consigo mismo. Orando consigo mismo. O sea, fíjate, qué perdida la brújula. O sea, no vengo y oro a Dios. Pero sin embargo, dice, aunque estoy orando, está orando consigo mismo, dice, Señor, te doy gracias que no soy como este publicano, pecador de lo peor. Yo te doy gracias, porque no soy como eso. Yo hago esto y yo, o sea, diezmo hasta la menta, es decir, hasta las matitas, las plantitas que tenías ahí para su hierbabuena y sus especias ahí para su consumo. Me salieron 20 hojas. Aquí está el diezmo también, dos hojitas, porque o sea, lo que está diciendo ahí, soy muy estricto conmigo mismo, soy muy correcto, no como este villano reventón. ¿Sí? Y dice que el publicano estaba a un lado y ¿qué es lo que hacía? Estaba así y se golpeaba el pecho. O sea, esta era una, de ahí es de donde viene el por mi culpa, por mi grande culpa. De ahí viene. Era una práctica que había entre los judíos cuando se reconocía culpa, se golpeaban el pecho. O sea, es como decir o sea, yo estoy mal, yo reconozco que estoy mal. Y lo que él estaba haciendo es que se golpeaba el pecho reconociendo, yo estoy mal, Señor, ten misericordia. O sea, no puedo hacer nada, no me alcanza para nada, solamente espero en tu misericordia. Y el Señor les preguntó, le dice a los discípulos, ¿cuál de los dos piensan que salió justificado? ¿Lo alcanzan a ver? Entonces dice, quien quiera que seas tú que juzgas a otro, dice, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. O sea, de lo que lo estás acusando es algo que tú practicas. Entonces lo primero que el apóstol Pablo trata aquí es la hipocresía del acto de condenar a otros mientras se cometen las mismas faltas o a veces peores. A veces hay gente que está cometiendo actos vergonzosos y está criticando a otros y se indigna porque otros cometen cosas que pues a lo mejor no es lo correcto, no estaría bien, pero se sienten
así como con... ¡Uy! ¿Lo alcanzan a ver? Dice, entonces nos dice esto nos dice que nadie tiene un argumento válido para defenderse de una culpabilidad evidente, pero el asunto es de que a veces uno se siente excluido de eso porque yo no estoy tan mal. Yo no estoy tan mal como aquellos a los que condeno. Ellos sí están bien mal. Nadie es perfecto, pastor, usted sabe, sí, yo lo sé. Pero muchas veces se dice ese nadie es perfecto más como una excusa. ¿Estamos aquí? Pues sí, nadie es perfecto. Ay, ¿quién camina sobre las aguas? Solamente el Señor. Pues sí, el Señor, pero Pedro también caminó. Le falló la fe, pero también caminó. Y llegó caminando sobre el agua hasta donde estaba el Señor, ¿sí? Y se regresó caminando con él. Ya por ahí ya vio que ya el oleaje y como que, ay, híjole, ¿verdad? Como nos pasa a usted y a mí. Sí, Señor, y le entramos con todo. Y a veces a medio camino vemos que el asunto se pone complicado y empezamos a dudar. ¿Qué diferencia hay? Que luego decimos, ay, ese Peter, ¿sí? Ese Peter tan falto de fe, tan impulsivo, no pensaba, hablaba la boca y metía la pata. Ay, Pedro. Y lo anda negando, mira, dejó ronco al gallo de tanto que lo negó. Hola. ¿Sí? Entonces, está diciendo, ¿verdad? O sea, tú condenas el pecado en los otros, pero no puedes dejar de cometer los mismos pecados que condenas. Entonces, fíjense cómo no es una cuestión externa, cómo va desde adentro. Entonces, no sé si vamos claros hasta aquí, hermanos. El asunto es de que el pecado afecta a todos por igual, judíos o gentiles. A todos es igual, ¿sí? Es cierto que los gentiles eran idólatras, venían de ese trasfondo, pero no es menos cierto que los judíos también hacían un ídolo de su religión, todavía. Hacían un ídolo de sus costumbres y aún de sus propias personas. Terminaban dándole una mayor validez a sus tradiciones que a la misma palabra de Dios. ¿Sí? Terminaban violentando muchas cosas. Terminaron asesinando al Señor por decir la verdad. Y no les gustó. Sí, decían, esos gentiles mentirosos. Y que dese una vueltecita por el juicio que le hicieron al Señor. Testigos falsos. O sea, dice, no cometerás perjurio. O sea, no vas a cometer no cometas falso testimonio. Y los que debían de guardar y de asegurarse de que el pueblo no cometiera eso, ellos mismos lo hacían. Sin embargo, cuando a alguien le faltaba alguna cosita, ellos se sentían con la autoridad de reprenderlos. Y es como que a mí, yo soy intocable, como muchos políticos que tienen fuero. Entonces, bueno, si los gentiles, fíjense bien, porque otra vez, esto es muy interesante en la carta a los romanos, ¿sí? Otra vez, va primordialmente, escuchen, sobre todo los primeros 10 capítulos, 11 capítulos, está dirigiendo, el énfasis está hacia los judíos, porque está tratando de balancear el asunto, ¿sí? A los cristianos judíos en Roma. Después también a los gentiles, pero aquí lo está balanceando. Entonces sí es cierto que los gentiles tenían un conocimiento de Dios como vimos, ¿no? Por medio de la creación, ¿verdad? Las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su divinidad o su deidad, dice que se hacen claramente visibles por medio de las cosas creadas. Por eso dice, de modo que no tienen excusa. Y sí es cierto, ellos tenían ese nivel de entendimiento de que alguien hizo todo este asunto y debo de honrarlo. Pero ya vimos la historia, no me puedo regresar ahí, ¿sí? El asunto también es que, bueno, no hay excusa, pero mucho menos tenían excusa los judíos porque ya se les había dado la revelación escrita.
ya lo tenían por escrito. Entonces tampoco no hay excusa, ni para quienes se niegan a reconocer voluntariamente a Dios, pero tampoco ni para quienes conociéndole no le obedecen. ¿Qué diferencia hay? Hay quienes no le reconocen, no quiero reconocerlo, pero hay quienes lo conocen, lo reconocen y se niegan a obedecerlo. ¿Cuál está peor? Pues los dos están sin excusa, ninguno de los dos tiene defensa. ¿Lo alcanzan a ver? Por eso, tanto el uno como el otro es importante que venga al arrepentimiento y se ponga bien con el Señor. Entonces, vamos al versículo 2, porque le tengo que meter velocidad. Me gustaría entrar en otros detalles, pero los podemos ver después. Versículo 2 dice: ahora bien, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basa en la verdad. Los que practican ¿cuáles cosas? Toda la lista de lindura que vimos desde el capítulo 1, versículo 18 hasta el versículo 32. ¿Sí? Entonces está hablando de todo eso, porque ahí mismo les está diciendo, entre ustedes hay quienes hacen cosas así y piensan que ustedes están bien y los otros no. Entonces dicen, no, ninguno, aquí no está bien. Pero aquí el punto es el énfasis en dónde se basa el juicio de Dios. Porque esto es importante entenderlo. Miren, es como cuando uno va a tener, que vas a hablar acerca de, o vamos a decir, déjame ponerlo así, cuando va a haber un debate, ¿sí? Vas a debatir, vas a discutir algún punto. ¿Necesitas poner ciertas reglas? ¿Necesitas poner sobre la mesa sobre qué vamos a hablar? ¿Sí me explico? Ok, por eso esto es muy importante. Ahora, ¿qué es lo que el Señor, en base a qué es el juicio de Dios? Se basa en la verdad. ¿Qué verdad? Lo que Él dice y aún lo que Él escribió en la conciencia de los hombres. ¿Lo alcanza a ver? Pero se basa en la verdad. Entonces aquí el apóstol lo que está haciendo es afirmando que el juicio de Dios está fundamentado en la verdad absoluta. Y esto, fíjense bien, esto se contrasta con el juicio del hombre. Porque, o sea, es decir, cuando nosotros juzgamos, no para discernir, para condenar, ¿cómo es nuestro juicio? ¿Cómo nos dice el Señor que es nuestro juicio? ¿Que es verdadero o que es subjetivo? Es subjetivo. Porque muchas veces nosotros podemos ver, dice, bueno, ustedes juzgan conforme a las cosas que ven, ¿sí? O sea, y el Señor dijo, bueno, yo lo hago rectamente. O sea, yo veo lo de adentro y veo lo de afuera. Y eso es decir, el juicio de Dios es justo. Nosotros podemos juzgar injustamente. Nosotros podemos castigar a nuestros hijos injustamente. Nosotros nos podemos molestar con nuestro esposo, con nuestra esposa, con el compañero de trabajo, con el jefe injustamente, porque juzgamos algo de una manera equivocada. ¿Sí? Y a veces, o sea, no ubicamos todos los elementos. Yo traigo elementos en mi cabeza y en base a mi criterio emito la condena. Y delante de Dios eso es injusto. ¿Me están siguiendo? Eso contrasta, por eso dice, ¿en qué se basa el juicio de Dios? En la verdad. ¿Sí? Entonces, el juicio de Dios aquí se refiere a la resolución de Dios, a la determinación de Dios de retribuir el pecado. Y eso siempre va a concordar con la verdad, con la justicia. ¿Sí? Porque a él se le da este título. Vean, allá se pueden dar una vuelta por Apocalipsis. El justo y verdadero. El justo y verdadero. ¿Sí? El asunto es de que muchas veces, ahí les va esta palabra, ¿sí? Se antropomorfiza a Dios. Es decir, antropomorfizar a Dios, esto es darle la forma de hombre. Pensar que Dios piensa como hombre, que actúa como hombre, porque como yo actúo de esta manera, pues seguramente Dios también.
Y nosotros vemos que eso es algo muy, muy común, que es como que, pues, Dios debe de evaluar igual que yo, porque no, Él no va a enviar a nadie al infierno. Él es un Dios amoroso, y es un Dios amoroso, ¿sí o no? Pero es justo. Y habrá quienes de su creación, habrá quienes de los seres humanos, lamentablemente, vayan al infierno. ¿Usted qué dice? ¿Que sí o que no? ¿En dónde dice? ¿En dónde dice eso? En la Biblia. Es algo que Dios dijo. Entonces lo alcanzan a ver y a veces nos choca eso. A veces hay cosas, hay decisiones que Dios toma, hay acciones que Dios ejecuta que a veces nos choca en la cabeza y no entendemos porque estamos nosotros viendo desde una perspectiva humana y no desde la perspectiva de Dios. No sé si lo alcanza a ver. Entonces, eso es un grave error, hermanos, porque eso lleva a herejías, ¿sí? Escuchen bien, dentro de la iglesia llamada evangélica, hay herejías así, cuando dicen, Dios no va a condenar a nadie. Todos son hijos de Dios. Lo que pasa es que no todos lo saben y por eso actúan de una manera porque no saben que son hijos de Dios, o sea, porque no tienen clara su identidad, pero Dios les ama. ¿Ahora Dios les ama? Sí, claro que sí, pero ellos afirman eso se llama universalismo. Esa es una doctrina, el universalismo, ¿sí? O sea, todos se van a ir al cielo porque Dios es amor. Y hay algunos que van un poquito más allá y están más osados, por decirlo de una manera decente, que dicen que Dios hasta el diablo perdonará. Cuando la palabra dice pues, que Él no socorrió a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham. ¿Sí? Entonces, fíjense, el veredicto de Dios siempre tiene la base de la verdad y de la justicia. Y entonces cuando ese juicio se lleva a cabo, pues el juez justo y verdadero es el que determina cuál es el alcance del pecado, ¿verdad? Y cuál es la sentencia justa que merece. Que hay distintos niveles. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Porque luego así como que dice, sí, pero luego como que, esto ya se está poniendo muy calientito. Pues sí. Entonces, este versículo, que el juicio de Dios se basa en la verdad, ¿sí? Se formula o parte para quienes practican tales cosas. Otra vez, esa lista. Nunca debemos de perder de vista esa porción en donde es muy explícita. De Romanos 1 del 18 hasta el 32, ¿sí? Ahí es en donde se formula. Entonces, pues está refiriendo a ellos. Ahora, hay básicamente, aunque es muy explícito, en esencia hay tres grandes divisiones en todo esto. Es decir, ¿contra quién va el juicio de Dios que es fundamentado en verdad? Bueno, primero, ¿verdad? Es aquellos que detienen con injusticia la verdad. ¿Ok? Aquellos que detienen con injusticia la verdad. Es decir, aún ellos saben que una cosa es cierto, que es verdadero, pero injustamente la detienen. Y aquí caben un montón de políticos. ¿Sí? Por otra parte están aquellos, eso está en el versículo 18, ¿no? Del capítulo 1. Después en el versículo 21 habla de los que deshonran a Dios y que no son agradecidos. No le dan el lugar que Dios tiene. Y por la otra parte, ¿verdad? Ya desde el 21 hasta el 32, por aquellos que pecan contra Dios abiertamente, desafiando a Dios, ¿verdad? Pero también pecan contra el prójimo. Y como dice al final, no solamente contra aquellos que las hacen, sino que aún se complacen, les da gusto que otros lo practiquen. Eso ya hablamos bastante la semana pasada. Entonces Dios, mis amados,
no juzga por las apariencias, sino conforme a la realidad, me voy a reguindar, la realidad interior del hombre. ¿Estamos aquí? Y siempre es nuestra realidad contrastada con la verdad. Por eso la palabra de Dios es un espejo. Es un espejo. Podemos ir a este espejo todos los días y yo a veces leo así: ay, Señor, qué lagañón traigo, ve nomás. ¿Sí? Oye, qué distorsionado estoy aquí con esto. No me parezco a esto. Usted puede decir amén o puede decir ouch, como quiera. Sí, pero siempre es conforme a la verdad, porque a Él no lo podemos engañar con una máscara de santidad, porque Él ve la condición de nuestro corazón. A los otros los podemos engañar, ¿sí o no? Se pueden vivir dobles vidas, se puede decir una cosa y pensar otra, y el otro, y no la creemos. Porque lo que estamos viendo, dices, bueno, eso concuerda con lo que me está diciendo, pero Dios ve el corazón. Dios ve todo. Hace un rato cantábamos, ¿no? ¿A dónde me iré de tu espíritu? Y eso es lo que dice la palabra. ¿A dónde me puedo esconder de tu presencia? Si me voy hasta lo más alto de los cielos, ahí estás. Si me voy hasta lo más profundo de la tierra, hasta allá donde la mina más profunda, y apago todas las luces y me tapo con los, me meto en un búnker y todo lo que usted dice, ahí estás tú. Entonces, es bien absurdo pretender esconderse de Dios, ¿cierto? Seguimos leyendo el versículos 3 y 4, dicen, piensas esto, fíjense, o sea, es como, ¿de verdad se te ocurre? O sea, ¿te atreves a pensar de esta manera? Dice, y piensas esto, oh hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, ¿que escaparás del juicio de Dios? Es fuerte, ¿no? Póngame atención, aquí le está escribiendo a una iglesia. Entonces, híjole, aquí ya profundiza en, ¿cómo lo digo? En la ilusión de escapar del juicio de Dios mediante una falsa seguridad. Una falsa seguridad basada en que pues, pueden ser tradiciones, en prácticas religiosas, en ascendencia natural. Acuérdense, había muchos que por ejemplo, voy a jugar ping pong. Por un lado, unos decían, nosotros somos hijos de Abraham. ¿Sí? Y por el otro lado decían, no, yo tengo mi religión. ¿Alcanzan a ver? ¿Cuál de los dos? O sea, ¿cuál de las dos posturas no debe de ser? Las dos están sin excusa. ¿Lo alcanzan a ver? Y después viene otra pregunta que es bien penetrante. Dice, ¿o tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? ¿Lo leo otra vez? ¿O tienes en poco las riquezas? Reina Valera creo que dice, o menosprecias. ¿Sí? Es lo mismo. Tienes en poco, menosprecias las riquezas de su bondad, su tolerancia, su benignidad, de su paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Acuérdense que en buena medida había muchísimos, y todavía, pero judíos que creían que la justicia de Dios se alcanzaba por los méritos con obras humanas. ¿Sí? Y esa es la base de prácticamente todas las religiones. El Islam no es diferente, ¿eh? El Islam es una religión de obras. Tienes que cumplir con esto. Puedes mentir, no me voy a detener ahí. Puede ser un montón de barbaridades, porque de hecho en el Islam mentir no es pecado, para que lo sepan. Puedes hacer esto y esto y esto y esto, pero dale de comer a los pobres, dale esto, haz buenas cosas. Ahora, ¿es bueno hacer eso? Claro que sí, por humanidad. ¿Estamos aquí?
Pero en ese sentido, y hago un paréntesis, en ese sentido, en cuanto a beneficiar a la humanidad, ninguna otra fe ha dejado un legado más profundo y más ancho que el cristianismo. Y eso lo nos podemos explayar con ejemplos, pero no lo vamos a hacer por cuestiones de tiempo. Entonces, el asunto es de que no eran capaces, debido a su soberbia, de entender que ellos también necesitaban arrepentimiento igual que los gentiles. Porque ellos veían, oye, nosotros somos la descendencia de Abraham, tenemos la ley, somos acá, hacemos esto, guardamos esto, y estos son unos paganos, estos son unos idólatras. ¿Qué me estás diciendo? Que nosotros necesitamos arrepentirnos igual que ellos, que nosotros estamos en la misma condición que ellos. Y les dice Pablo, yep. ¿Sí? Los dos necesitan eso. Uno no se puede basar y el otro no tampoco se puede basar en eso. No sé si lo alcanzan a ver. Entonces, habían perdido de vista la grandeza de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios. Entonces, esta bondad, escúcheme bien, esta bondad de Dios no es un signo de indiferencia. La gracia de Dios no es indiferencia al mal. ¿Sí? Es algo bien intencional de parte de Dios para darle tiempo a las personas que tengan un cambio de corazón, un cambio de conducta, que se arrepientan. ¿Se acuerdan? No dice que Jehová no tiene ira, dice que Él es lento para la ira. O sea, no es ya, o sea, Él no es de mecha corta. Entonces, ahora sí los voy a fundir a todos. No, Él no es así. Podría hacerlo y sería justo, ¿eh? Dice, Él es lento para la ira, pero es grande en misericordia. Sus misericordias llegan hasta los cielos y caducan cada 24 horas. Todos los días son nuevas. Todos los días son frescas. ¿Sí? ¿Me pueden ayudar? No sé si pueden, que los niños que está bien que griten, los amamos, pero que griten más lejos de esta puerta, por favor. ¿Sí? Ahora sí que padres, niños, controlen a sus papás. Entonces, hermano, vean qué bueno es Dios, que por su bondad nos guía al arrepentimiento. ¿Sí? Es porque en nuestra propia capacidad no podemos, hermanos. Y cuando somos guiados al arrepentimiento, no es porque nosotros, soy tan bueno, ya me di tanta cuenta. Es una obra de gracia aún. Nosotros podemos ejercer fe, ¿sí? Pero aún eso es parte de la gracia de Dios. No está por nuestra propia cuenta. No sé si estoy claro aquí. Miren, hubo uno de los llamados padres de la iglesia en la época patrística. Se llamaba Justino Mártir, y él tuvo algunas discusiones con un judío, ¿sí? Trifón se llamaba, no Tripón, sino Trifón. Vamos, ese es el diálogo de Trifón, es decir, lo discutían por escrito. Entonces, este judío decía lo siguiente, póngame atención, Estamos hablando ya por allá del año finales del siglo III, ¿sí? Dice, los que son descendientes de Abraham, por naturaleza participarán del reino eterno, aunque sean pecadores e incrédulos y desobedientes a Dios. Ahora, esto es algo que creen. Y que no era una nueva doctrina en ese entonces. Esto ya era algo que pensaban, ya era algo muy arraigado. ¿Se acuerdan de la predicación de Juan el Bautista? ¿Se acuerdan de cuando hablaba con, cómo se los ponía? ¿Y ustedes quién les enseñó a escapar de la ira venidera? No, nosotros somos descendientes de Abraham. Pues a las piedras los puede sacar Abraham, hijos. ¿Sí? Así que no se pongan muy folclóricos. Entonces ellos creían que todos tendrían que pasar por el juicio de Dios menos ellos. Eso es lo que piensan.
muchos, ¿sí? Que ellos se librarían de la ira de Dios, ¿verdad? Aunque no fueran mejores que los demás, simplemente por ser descendientes de Abraham. Entonces, vean de dónde sacaban ese pensamiento, hermanos. O sea, ¿cómo es que podían llegar a esa conclusión? Porque la Biblia no lo dice, las escrituras, la Torá no lo dice, ni la ley ni los profetas, nada de eso lo dice. Entonces, el hecho de tener un concepto equivocado de Dios nos puede hacer, y vamos a meterlo así, vamos a hablar en primera persona, ¿sí? Nos puede hacer pensar que podemos salir muy bien librados o que ese juicio jamás llegará, como algunos, aún repito, dentro de la iglesia piensan. Eso no va a llegar, eso ya pasó, eso fue, pero no, eso ya no vendrá. Bueno, la Biblia dice otra cosa, ¿sí? Quienes piensan que pueden escapar porque hacen, porque dicen o porque son descendientes de lo que sea, ¿sí? En esencia, lo que están diciendo ahí es que Dios es corrupto, que tiene que juzgar y que tiene que castigar a todos menos a ellos. No sé si alcanzan a ver ustedes ese peso. Entonces, nunca debemos, hermanos, nunca debemos malinterpretar la misericordia de Dios. Pedro los dice ahí en su carta. Le dice, bueno, algunos piensan, o sea, que el Señor no venga y entendiendo para juicio a las naciones, algunos lo ven como tardanza. Dice, pero no es tardanza, lo que pasa es que Dios es misericordioso y compasivo y quiere que todos se arrepientan y procedan al arrepentimiento. Vean el corazón del Padre, ¿lo alcanzan a ver? Está dando tiempo. Entonces, Dios no es indiferente al pecado. Si fuera indiferente al pecado, entonces sería corrupto. ¿Lo alcanzan a ver? Porque dice, bueno, pero no, que Dios es muy bueno. Efectivamente es muy bueno. Por eso va a acabar con el pecado. Entonces, ¿por qué permitió tal y tal cosa? Pues porque lo permitió. Pero quien lo hizo tendrá que dar cuentas de eso. Y por lo pronto le está dando tiempo que se arrepienta y que se ponga bien. Hola. ¿Lo alcanza a ver? Piensen uno. Hay algunos que tuvimos alguna, antes de Cristo, algunos tuvimos alguna vida un poquito más agitadita que la de otros. Y algunos hicimos muchas cosas que no estaríamos orgullosas de decirlos. ¿Sí o no? ¿Y por qué entonces? Y que con eso que hicimos afectamos a otros, herimos a otros. ¿Sí o no? Y entonces, ¿por qué no nos partió un rayo ahí? Dando tiempo, nos dio tiempo a arrepentirnos. Bueno, Dios es bueno, ha mostrado su paciencia siempre para darnos esa oportunidad, mis amados. Esas son las riquezas de su benignidad que menciona aquí. ¿Lo alcanzamos a ver? Miren, hubo un poeta alemán, judío, que se asimiló, eso fue en el siglo XIX, al cristianismo por conveniencia. Y él se llamaba Johann Heine, ¿sí? No tiene mayor importancia el nombre, aunque su obra tuvo un impacto más o menos en los románticos, ¿sí? En esa línea. Pero él hizo una muy famosa y una muy cínica afirmación. Escuchen bien, repito, dice: Dios me perdonará. Él lo dijo. Dice, Dios me perdonará. Y le preguntaron por qué estaba tan seguro. O sea, él hacía cosas, Dios me perdonará y tal. Dios me perdonará. De hecho, hay un poema ahí. Y dice, bueno, ¿por qué estás tan seguro que Dios lo va a hacer? Porque yo veo que sigues en las mismas. Y la respuesta de él es, para eso está. Para eso está, para perdonarme. Esa es la actitud de muchos que no han entendido o se niegan a creer en que Dios dejará en su condenación al incrédulo. Es un pensamiento universalista. No, pues
Oye, ponte bien. No, 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 Dios me va a perdonar. Versículo 5. Pero por causa de tu terquedad, tómale, ya que ya se puso rudo, ¿sí? Por causa de tu terquedad, encallecimiento, se puede leer también, y tu corazón no arrepentido, ahí está, has tenido tiempo, has menospreciado la benignidad del Señor, te ha dado tiempo y sigues en las mismas, sigues insistiendo en lo mismo, ¿sí? Tu corazón arrepentido es que rehúsa, tu corazón no arrepentido, perdón, es que rehúsa arrepentirse. ¿Sí? Que por un lado que no reconoce a Dios como la autoridad, ¿sí? Y esa autoridad que le dice aquí ya te pasaste de la raya, no lo reconozco, tú me vas a perdonar, para eso estás. ¿Alcanzan a ver esa actitud, hermanos? Y no se dan cuenta de la dureza, ¿sí? que hay en el corazón y menosprecian entonces la benignidad y la paciencia de Dios. Dice, pero y de tu corazón no arrepentido estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Esto está muy fuerte, porque habrá un día en donde la ira de Dios va a salir. Ahora, aquí por un lado, lo primero es que está advirtiendo ya las repercusiones de rechazar la gracia de Dios. La dureza de corazón, la falta de arrepentimiento. Escuchen bien, todo eso acumulan ira. Ahora, cuando hablamos de ira, no estamos hablando de un enojo porque luego como nos lo decían a nosotros, ¿no? O a veces como luego igual y le llegamos a decir a los hijos, te la estoy guardando, ¿eh? ¿Sí? Ya llevas 2, Jacinta. La tercera, strike. 3, ponchada. ¿Sí? Otra muy famosa que veíamos que salían con el cinturón, con lo que fuera, y uno pegaba la carrera y decía, no corras porque te voy a dar más recio cuando te agarre. ¿Cuántos los llevaron con el psicólogo ahí? Con eso? ¿Cuántos tuvieron esas terapias? ¿Verdad? Yo no los veo traumados, fíjense. Es más, veo más traumados a los que no. Los veo más incompletos de acá. ¿Sí? Entonces, no, hermanos, o sea, eso no es en ese sentido, ¿sí? O sea, es decir, Dios no es de que acumula ira, o sea, de que yo me estoy enojando más contigo. No. Es el que rehúsa arrepentirse, el que acumula la ira. Es decir, son razones que van a ser castigadas justamente. Estás aumentando, vamos a decir así, se está aumentando la superficie sobre la cual Dios va a ejecutar castigo o condenación. ¿Lo alcanzan a ver? Entonces la ira de Dios, mis amados, no es como luego nosotros lo pensamos o como nosotros lo hacemos. Es decir, el efecto de un momento de arrebato por una pasión en un momento, ¿verdad? Unos mecha corta, otros sin mecha, pero es ¡paz! La explosión, ya salpicaron, embarramos a medio mundo, herimos a medio mundo y no, este no es el caso. Aquí no tiene nada que ver una pasión, aquí tiene que ver la santidad de Dios, que no tolera el pecado. Es paciente, pero no lo tolera. Y precisamente porque es bueno, porque es santo, acabará con él en su momento. Mientras tanto, ¿qué está haciendo? Dando tiempo, ¿sí? Entonces, vámonos para el final, porque todo esto, fíjense cómo enfatiza, cómo subraya hay una tensión entre la bondad y la misericordia de Dios, ¿verdad? De hoy con la justicia futura. Hay una tensión ahí, pero el asunto es de que esto nos lleva a una reflexión personal precisamente para darle respuesta a Dios, examinarnos cómo estamos con esto.
O sea, no, pues yo ya la libré. Bueno, es cierto, gloria a Dios, el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Sí? O sea, está muy bien todo eso, pero mis amados, a veces se nos pueden nublar ciertos sentidos en algún momento de nuestro caminar cotidiano con el Señor. Y podemos actuar de maneras que merecen que Dios las trate. Y es cierto, a lo mejor en algunos casos, póngame atención en esto que voy a decir, en un hijo de Dios, en alguien que ha nacido de nuevo, efectivamente, Dios no le va a quitar su salvación, Dios no le va a mandar al infierno, pero sí va a tratar con él. Y probablemente le pegue una buena paliza. En algunos casos vemos en la Biblia, no lo estoy inventando yo porque están de acuerdo que yo no escribí la Biblia, ¿verdad? ¿Sí están de acuerdo? Ok. En algunos casos el Señor dijo, mira, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, chatito? Mejor te traigo para acá. Porque ya anduviste haciendo muchas dagas por allá, anduviste dando muy mal testimonio, mejor te bajo el switch y te tengo aquí. Nosotros vemos cómo eso se dio al inicio de la iglesia. ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira? Dense una vueltecita por ahí, Hechos 5. Dense una vueltecita por allá, en 1 Corintios 10, 11. ¿Me explico? Pablo les dice, bueno, pues hay algunos que están enfermitos, o sea, que han actuado de una manera bien inconsistente y no se han arrepentido, siguen ahí, y el Señor les tuvo que ponerlos en paz tantito, ¿sí? O sea, es como que, a ver, dice, y otros duermen. O sea, habrá ocasiones en las que Dios tendrá que intervenir aún con hijos suyos. Miren, no sé si les comenté esto, pero ya es lo último, ya para entrar aquí al final. Es un ejemplo nada más de la historia de la iglesia moderna. Hubo un hombre que no tiene caso mencionar su nombre, pero a mediados del siglo XX en los Estados Unidos hubo un mover, hubo unos avivamientos bien tremendos, ¿sí? Se llamó el movimiento de la lluvia tardía, the latter rain movement se llamó. Y empezaron en algunas partes, pero después empezó a cundir como fuego por muchos estados de los Estados Unidos. Y ponían enormes carpas, ¿sí? En despoblados ponían unas carpas enormes y llegaba gente de muchas partes y eran como que hacían campamentos. Y desde muy temprano se empezaba a predicar el evangelio, ¿sí? Y habían muchas conversiones y se predicaba el evangelio. En otros casos habían algunos de los predicadores que Dios los usaba en tremendas señales, ¿verdad? Bueno, uno de ellos, Dios lo usaba muy potente en las sanidades. Les voy a mencionar a dos de ellos. Uno de ellos, muy potente en las sanidades. Pero él llegó un momento en que dijo, mira, ¿sabes qué? Yo voy a ponerme a enseñar. Entonces el asunto es de que ellos siempre eran varios pastores, ¿verdad? Había maestros, había evangelistas, es decir, eran grupos, ¿no? Y los otros pastores le decían, no, tú ora por los enfermos. Déjanos la enseñanza a nosotros. O sea, la verdad es que la enseñanza no se te da, ¿sí? Empiezas por un lado y terminas y te metes en quién sabe cuántos vericuetos y nadie te entiende. O sea, y terminas torciendo cosas. No enseñes, no es lo tuyo, Dios no te llamó a enseñar. Y él dijo, pues yo voy a enseñar de todas maneras. Entonces empezó a enseñar y sacó unas doctrinas bien chuecas. El asunto es de que ese hombre, no sé si decir hermano, pero en uno de sus trayectos de una campaña a otra,
murió en un accidente. ¿Sí? Ok. Hubo otro que tenía, yo creo que en la misma época, probablemente los milagros más asombrosos que se habían visto hasta entonces. O sea, estoy hablando de alguien que no tiene brazos y de repente le salió, o sea, cosas que tú dices, órale, y que quedaron grabadas. O sea, que no fue truco. Estamos hablando de cosas bien pesadas, ¿sí? Sin embargo, él descuidó su relación con Dios. La descuidó. Y él terminó muriendo en un cuarto de hotel, ¿sí? Ahogado de borracho con drogas. O sea, salió de la campaña, se metió y ya no volvió a salir. O sea, estoy hablando de cosas pesadas. ¿A dónde puede llevar cuando alguien no se pone bien con el Señor? Y pueden ser hijos de Dios, hermanos. Pero estar de necios, estar insistiendo en un pecado que ya Dios nos ha hablado y que ya sabemos que está mal, pues, ¿no? E insistimos en eso. Escúcheme bien, lo único que hacemos, lo que hay es un tic-tac, 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 a que el Señor venga y nos dé una buena surtida. Resumen, este pasaje desarrolla la idea de que el juicio humano es hipócrita. Tiene sus, ¿sí? Ahora, esto pues está muy claro, ¿verdad? Y una de las cosas más vergonzosas del mundo es, por un lado, el tomar el perdón, ¿sí? Que viene por el amor de Dios como excusa para seguir pecando. Tomar la gracia de Dios, tomar el perdón como no me morí, no pasó nada. ¿No? Sí, es vergonzoso. Por el otro lado, como ya lo mencionamos, hay quienes pueden pensar, tienen en su cabeza, ¿verdad?, que hay una superioridad espiritual por su ascendencia, por su religión, por las prácticas que tiene y que es espiritualmente superior a otros y que él puede, pues otra vez, ¿no? Como que traigo inmunidad, ¿no? Ya traigo la vacuna contra eso. Y Dios, mira, yo soy de los consentidos de Dios. ¿Tú crees que Dios me va a hacer algo? Esa es una de las peores posturas que alguien puede tomar. Tomar la gracia de Dios como una excusa para pecar. Que la misericordia, y termino con esto, la misericordia y el amor de Dios, mis amados, no han de hacernos pensar en que podemos pecar y que no nos va a pasar nada. Debe llevar a quebrantarnos el corazón de tal manera que busquemos no pecar más. Porque inevitablemente luego se nos va a chispotear como al de las antenitas, ¿verdad?, de vinil. A veces nos va a ganar nuestra carne. Nos va a ganar, pero miren, si nos ganó, limpiémonos, hermanos. Y no pensemos porque no me partió un rayo o no me llevó el tren, no pasa nada. Puedo seguir haciéndolo, porque Dios puede permitirlo por un tiempo. Pero si no se arrepiente, ¿y cuánto tiempo? No sabemos. Pero qué tanto es, no sabemos. En algunos casos es así, otros casos puede tardar, pero entendamos, ¿sí?, que en tanto no nos arrepentimos se acumula ira. Nosotros acumulamos ira. Está fuerte, ¿no? Y esto aplica en un sentido para quienes rechazan al Señor, es decir, que rechazan el Evangelio, pero en otro también para nosotros los creyentes que andamos neciando, ¿sí?, que andamos pensando como que somos los intocables, como los de la película, ¿no? No, aquí somos intocables y hacemos y al final barren a todos. Porque así es. Aprendimos algo hoy. Que el Señor nos ayude, ¿no?
Que el Señor nos ayude, de verdad necesitamos tanto que el Señor nos ayude y estar bien conscientes de eso. Y miren, por eso una de las cosas que hay en la carta a los romanos, y lo voy a ir desarrollando con más tranquilidad, pero una de las cosas es precisamente traer balance dentro de una congregación grande y que tenía profundas diferencias culturales y que a fin de cuentas eso ocasionaba ciertos roces. Pero ves en la carta cómo Pablo viene y lo suaviza. Y escucha bien, después hay una serie, ya al final de la carta, véalo, puede leerla toda la carta. Si no, si usted es de los que quiere spoilear el libro, ve al final, lea el último capítulo y dice, bueno, ya sé en qué termina. Pero hay una serie de saludos. Menciona como a 16 personas, hay como 16 nombres que menciona Pablo. Todos esos nombres son judíos. ¿Sí? Pero fíjense, él no dice, oye, yo saludo a fulano y saludo a mengano y saludo a perengano y saludo a sotano, sino dice, oiga, salúdenme a tal y vean también y díganles esto y salúdenme a y salúdenme acá y salúdenme a esto. Él lo pudo haber hecho personalmente. Él pudo haberles escrito un saludo personal. Sin embargo, hay una razón, póngame atención en esto porque con esto concluyo. Hay una razón por la que Pablo les dice eso, y eso es para propiciar la unidad en la iglesia. ¿Sí? Es decir, haz de cuenta que estoy hablando con José o con Magali, ¿verdad? Oye, fíjate que te mandó saludos el hermano, ¿te acuerdas? Sí, me dijo que estaba muy bien, que tiene muchas ganas de verlo. Causa un efecto diferente. ¿Sí? O sea, causa un efecto diferente. Yo sé lo que estoy diciendo. Hay un efecto diferente. Entonces, tengamos eso presente y animémonos, ¿sí? Por un lado a ser cuidadosos en nuestra manera de caminar, y si de repente pues alguno de nosotros anda cojeando ahí, el otro, en lugar de llegar y decir, ya ves, ¿para qué te pusiste un zapato más grande que el otro? Se veía clarito, yo ya sabía que no veías bien. ¿Sí? O sea, en lugar de tener esa actitud, ¿por qué no? Si vemos que está acá, mira, apóyate o si quieres siéntate, hay algo que te pueda traer. Es que para que no te lastimes más, o te puedo ayudar en tu andadura para que no te lastimes más. Porque cuando nosotros andamos mal, nosotros nos lastimamos. Ya ves, y luego a otros, ¿no? Eso es la mala onda, ¿no? Si yo me diera yo solito con el tubo, yo nada más, pues hazte los chipotes que quieras y ábrete la cabeza, pues pero eso ya ni quien te ayuda. El asunto es de que luego se golpea uno y golpea a otros, se hiere uno y hiere a otros, y ahí ya está mal el asunto. Ahí Dios tiene que advertir, y si se insiste en eso, Dios toma cartas en el asunto. Estamos aquí, nos ponemos de pie y le damos gracias a Dios. Gracias por haber aguantado esta más de una hora. Señor, muchas gracias por tu fidelidad, por tu amor tan grande, Señor, por tu benignidad, por esa bondad tan preciosa tuya, Señor. Muchas gracias por hablarnos, por advertirnos, por dejarnos ver el camino correcto y darnos tiempo a rectificar, Señor. Gracias por tu paciencia. ¿Cuántos le pueden decir, gracias por esa paciencia que tienes, Señor? Gracias por tu paciencia, Señor. Te exaltamos por esa paciencia tan grande que tienes para con nosotros. Gracias, Señor. Te damos las gracias, te exaltamos, Señor, y queremos caminar en ese sentido, y queremos caminar con una actitud
humilde, Señor, sin ver a los demás y sin sentir una superioridad sobre nadie, porque no lo somos. Que cuidemos nuestros pasos y que ayudemos a los otros a que los cuiden los suyos también. Que podamos ser de ayuda y que podamos ser de bendición para cada uno de ellos. Te lo rogamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga a todos.